Oh. Oh. Sí, Pío. Ya sé que este no es el periódico de hoy, por eso precisamente lo estoy leyendo. Pero mira este otro que tengo aquí. Son algunas de las publicaciones de los canarios en Cuba. Exacto, de eso vamos a hablar en nuestra historia de hoy. ¡Vamos allá! Desde finales del pasado siglo, y mientras en Canarias aumentaban los conflictos entre las islas, en el marco del así llamado pleito insular, al otro lado del océano, en Cuba, los miles de emigrantes de nuestras tierras canarias formaban una comunidad unida y vigorosa. Uno de sus miembros más destacados era Luis Felipe Gómez Vanguemer. Vengan conmigo, amigos. Nuestra asociación les ayudará en este amable país. ¿Y qué asociación es esa, señor Vanguemer? Amigo Joaquín, como ya les conté en el barco, vengo de la bella isla de La Palma, donde estuve ejerciendo como delegado de la Asociación Canaria de Cuba. ¿Una asociación canaria? Así es, Rosario. Existe desde hace casi 30 años, pero solo desde 1906 ha vuelto a funcionar a pleno rendimiento. Tenemos casi 30.000 socios, más que los centros asturiano y gallego. Con tantos canarios será como estar en casa. Sí, como si estuviéramos en casa. Les alojaremos por unos días y les ayudaremos en las primeras dificultades. No les faltará lo imprescindible. Miren, ya hemos llegado a la asociación. ¿Has visto, Joaquín? Esta casa de la asociación es igualita a las casas que dejamos allá en nuestra tierra de La Palma. Sí, parece que no hemos salido de nuestra tierra. Pero, señor Vanguemer, dígame, esas 30.000 personas de la asociación a la que pertenece, ¿son canariones o chicharreros? Mira, Rosario, aquí no hay esas diferencias. ¿Ha sido necesario el exilio? Para descubrirlo, todos los canarios tenemos una patria común. Ahora se trata de que lo entiendan los que siguen allí, pero entremos. Seguro que les gustará comer unas papas con mojo después de tantos días de barco. Buenos días y muchas gracias. Con Dios, señora, y a su servicio para lo que usted guste. La Asociación Canaria, junto a otras instituciones menores, ayuda a los emigrantes a integrarse en Cuba, sin perder sus vínculos con Canarias. ¿Ves, Joaquín? Ya te lo decía yo. Hace solo 3 años que llegamos a Cuba y las cosas no pueden irnos mejor. Sí, Rosario, y todo se lo debemos al señor Vanguemer y a la Asociación Canaria. Gracias a su valiosa ayuda tenemos muchos amigos y un pequeño comercio. Joaquín, ¿qué tienes? Hay que avisar al señor Vanguemer. Ay, Joaquín. Tranquilícese, señora. Lo examinaremos en el hospital. No pasa nada. La Asociación Canaria tiene una moderna casa de salud en La Habana. Además,
57 médicos y 84 farmacias en diferentes pueblos de la República de Cuba. Bajo la presidencia de Domingo de León, la asociación a la que más adelante se unirían el Ateneo Canario, el Liceo Canario o Canarias Cultural, promovía también la conservación de la cultura y la identidad canarias en Cuba. Has tenido una brillante idea, amigo Vanguemer. Me pareció una buena forma de que inauguraras tu cargo como presidente de la asociación, amigo de León. Sí, una galería de retratos de isleños ilustres. Para que los canarios no olviden de lo que pueden ser capaces. Y los cubanos se acuerden de lo mucho que debe su república a nuestros paisanos. Ahí tienes, por ejemplo, Nicolás Estebanes, el que fuera general y ministro de la guerra con la Primera República Española. Sí, Cuba no podrá olvidar su gesto de romper la espada en protesta por el fusilamiento de estudiantes cubanos en 1871. Y nosotros debemos aprender de Cuba y volver a Canarias, imbuidos de las ideas republicanas que aquí tienen. La colonia canaria en Cuba también hacía política. Mientras en España se iniciaba la dictadura del general Primo de Rivera, en La Habana nacía el Partido Nacionalista Canario y un nuevo periódico, El Guanche. Yo, Francisco Ramos León, como secretario de esta nueva organización, declaro la constitución en La Habana del Partido Nacionalista Canario con el señor Cabrera Díaz como presidente y el señor Mariano Rodríguez como tesorero. Anuncio asimismo la fundación de un nuevo periódico, El Guanche, órgano de nuestro partido, cuya dirección se ha encomendado al ilustre periodista señor Gómez Vanguemer. Amigos, compañeros, el primer número de nuestro periódico, aquí entre mis manos, publica el manifiesto fundacional del partido. Persigue el Partido Nacionalista Canario como finalidad esencialísima la independencia de Canarias. Reconoce como lícitos y patrióticos todos los medios que hagan posible la realización del ideal libertador. De la República en el año 1931. Tanto el partido como el Guanche tuvieron corta vida. Pero el triunfo de la República en España dio nuevo aliento a las ambiciones autonomistas de los canarios en Cuba. Recién alcanzado el Estatuto de Autonomía para Cataluña, Francisco Macià, entonces presidente de la Generalitat, y su consejero de Cultura, Ventura Gasols, se reúnen en la ciudad de La Habana con Cabrera Díaz y Gómez Vanguemer. A una nueva forma de entender España, una nueva forma de entender Canarias, dotada de una autonomía como la que han pedido Galicia y Valencia. Y como la que ya tiene la perseverante y culta Tierra de Cataluña. Tenéis todo el derecho, pero también deberíais evitar las divisiones. Estamos informados de esos absurdos pleitos entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. Cierto, la libertad de Canarias exige, también como en Cataluña, la existencia de un partido que aglutine a toda la población. Para Canarias ha llegado la hora de sobreponerse a los mezquinos localismos si quiere conseguir no solo leyes mejores, sino además leyes suyas. La península está lejos del archipiélago.
¿Saben ustedes que Canarias quedó fuera del Tratado Comercial Hispano-Cubano de 1927? Pues claro que estamos enterados y sabemos también que solo los peninsulares tienen derecho a pagar medio pasaje en los barcos que vienen de regreso. Tenemos que hacer como han hecho ustedes. Sabemos de la imposibilidad de la independencia, pero también sabemos que hay que pedirla. Gracias a su lucha separatista, los catalanes han conseguido su autonomía. Los que nada piden, nada obtienen. El pueblo que soporta callado las injusticias se convierte en rebaño. La República abre tiempos propicios para las libertades de los pueblos de España. Os prometemos utilizar toda nuestra influencia para que obtengáis lo que justamente reclamáis para vuestra patria canaria. Pero Franco ha llegado a Marruecos y está ya al frente del movimiento. Y la situación en El levantamiento de Franco y el inicio de la guerra civil acabaron con las esperanzas autonomistas de las Islas Canarias. La necesidad del paz. Y casi con la vida de Luis Felipe Gómez Van Wemmer, quien murió en La Habana en 1942. Poco después de la derrota del ejército republicano frente a los sublevados franquistas. Los canarios en Cuba dejaron de pensar en el regreso, pero han dejado una huella imperecedera en la historia de ese país. Y ahora seguiré leyendo mis viejos periódicos. ¡Hasta pronto, amigos!